temas de suma importancia para usted y toda su familia. Y bueno, recuerde usted que es la conductora, nuestra hermana amiga Rosalba Peña. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos, como siempre, un programa muy interesante, muy informativo, donde vamos a tocar algunos de los temas que nos han estado pidiendo los padres. Y hoy tenemos con nosotros a nuestra amiga, la psicóloga Elena Carrillo, quien tiene 15 años de experiencia en psicología infantil, dando cursos a maestros, psicólogos. Estos cursos están relacionados totalmente con la psicología y el desarrollo infantil. Ella tiene una amplia experiencia en terapia de aprendizaje y de lenguaje, especialmente con niños con labio leporino y paladar hendido. Ella ha trabajado 3 años con la asociación Mil Sonrisas de Ciudad Juárez, dando terapia psicológica a niños con labio leporino y paladar hendido. Entonces, pues te damos una cordial bienvenida. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Hola, Rosalba, buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y yo gustosa de desarrollar un tema que estoy segura que mucha gente que escuche tu programa y que vive esta situación pues se va a identificar. Sí, bueno, pues hoy te invitamos a que nos hablaras un poquito del tema de cómo es la vida de los padres que tienen niños con necesidades especiales. Entonces tengo algunas preguntas muy interesantes para que el público se pueda identificar, ya sea que tenga un niño con necesidades especiales o que tenga un familiar o un conocido. Entonces, ¿nos pudieras hablar, Elena, de cómo se vive emocionalmente la noticia de que se tiene un hijo con necesidades especiales? Claro que sí. Mira, en realidad es cuando los padres de familia, los padres de familia se pueden enterar de que van a tener un hijo con necesidades especiales desde el embarazo. Hay ocasiones de que algunos estudios nos permiten conocer eso, pero ya sea en ese momento o ya en el momento del alumbramiento, pues es un suceso que por naturaleza, el suceso mismo es sumamente doloroso. Es un suceso que no se esperaba, que no se deseaba y que obviamente es algo que va a desestabilizar a la familia. Muchas veces el suceso como tal de recibir la noticia se convierte en una crisis que va a representar o que va a mover un cambio muy importante en todo sentido para la familia, como lo es, por ejemplo, en el sentido de la rutina de la familia, la manera en que funciona, cómo antes manejaban los tiempos, la organización, cómo estaban organizados para el trabajo, para la escuela, incluso hasta para descansar, y obviamente pues va a desestabilizar la parte económica. De alguna manera el objetivo que tiene ahora el padre de familia ya no es únicamente ayudar a criar a un hijo para que sea un adulto de bien, sino aquí el objetivo ya se enfoca principalmente en cumplir las necesidades del paciente, del niño que nació con necesidades especiales, y al mismo tiempo lograr un bienestar tanto para el chiquito como para la familia en sí, ¿no? Y lograr que esa familia mantenga una estabilidad. Sí, yo me identifico con lo que dices porque realmente, pues como dices tú, pues, o sea, nadie estamos esperando un bebé que venga no solo con problemas de salud, sino con una discapacidad. Nosotros recibimos el diagnóstico cuando yo tenía 4 meses de embarazo y la verdad, pues siempre estás pensando, ¿no? Y no es por maldad, sino que sea una equivocación médica. Pero sí también eso que tú dices cuando los bebés nacen, pues los gastos, aun cuando tienes un bebé que no tiene nada, los gastos aumentan. Pues cuánto más cuando tienes que pasar tantos días en un hospital, cuando sabes que nace un bebé que no tiene nada, no duermes, a veces no comes a tiempo, pues cuanto más cuando un bebé está enfermo. Y más si en mi caso nosotros teníamos una niña de 1 año cuando mi hijo nació. Entonces realmente fue una situación muy difícil y
la otra situación que yo pienso que tú debes estar de acuerdo conmigo es que uno como mujer cuando tienes un bebé, pues tus hormonas están otra vez estabilizando después de dar a luz. Entonces, y todavía la situación de recibir un niño con necesidades especiales, lo quieres, pero pues emocionalmente estás muy vulnerable. Entonces, ¿nos pudieras explicar, Elena, por qué los padres sentimos dolor? Mira, es cierto lo que tú dices, el hecho de que uno como mujer tenga cambios físicos hace que la situación uno como mujer las vea un poquito más intensa por esos desequilibrios emocionales, ¿verdad? Perdón, hormonales que uno está sintiendo después de dar a luz. El dolor no es por el nacimiento, el dolor es por las circunstancias o lo que tú dices, ¿no? La discapacidad y los problemas físicos con los que nació mi niño o mi niña. Entonces, hay muchas razones por las que un padre de familia siente dolor. Uno de ellos es porque en muchas ocasiones, desde el momento que el niño nace, ya está naciendo con cierto dolor físico, ¿verdad? Porque desafortunadamente muchos trastornos o muchas discapacidades no vienen solas, siempre vienen con otros problemas y en algunos de ellos son problemas de salud importantes. Otro puede ser porque el padre de familia, lo primero que hacemos como padres es enfocarnos hacia el futuro, ¿ok? Sí. Y pensamos que el niño va a ser rechazado, que nosotros como familia vamos a ser rechazados. Entonces hay mucho dolor por ese temor al rechazo que definitivamente, aunque nosotros no querramos, nuestro hijo con discapacidad lo va a sufrir, ese rechazo. ¿Por qué? Porque el entorno, no toda la gente que está en el entorno de nuestro hijo está capacitada o tiene la apertura para aceptar y para tratar a un niño con discapacidad. Como padres en sí sentimos dolor porque cuando nosotros estamos esperando un bebé, tenemos una expectativa y la mamá ya está planeando, bueno, ambos padres, ¿no? Uno está planeando a lo mejor cómo lo va a vestir, el otro está planeando qué deporte le va a enseñar, en qué colegio lo van a meter, qué le van a enseñar con respecto a valores, y tenemos muchas expectativas acerca de ese bebé. Entonces, dependiendo de la discapacidad con la que nace mi hijo, pues se pierden esas expectativas que yo había formado pensando en un niño o una niña sin discapacidad. ¿Ok? Entonces, hay una pérdida importante en ese sentido. Obviamente también creamos, aparte de las expectativas, la fantasía de decir, no, qué emoción voy a tener mi bebé en los brazos, voy a estar súper tranquila, súper feliz, y elaboramos nuestra propia fantasía. Cuando vemos que esa fantasía, o sea, que la realidad es que no va a ser tan tranquila la situación, entonces empieza a producir un duelo, ¿ok? Sí. En el duelo se da una desvinculación, es decir, una separación del hijo que yo tenía en mi mente, de mi hijo ideal, para entonces dar paso a mi hijo real. Y eso es muy doloroso porque en tu caso duraste 4 meses elaborando una fantasía hasta que te dieron tu diagnóstico, pero hay padres de familia que duran los 9 meses porque no, por alguna razón los médicos no lo pudieron detectar durante el embarazo. Entonces, el hecho de desvincularnos provoca una culpa porque sentimos que de alguna manera hay un rechazo hacia nuestro hijo, y aquí el dolor también se convierte en el propio padre porque como hay una reestructuración de muchas cosas, los padres de familia se pueden perder a sí mismos en el proceso. Empezar a recibir a mi hijo siendo yo de una forma y en un año ser alguien totalmente diferente. Sí, a mí me pasó que cuando nos dieron el diagnóstico, era una situación tan dolorosa porque yo iba a las tiendas esas que son nada más de puras cosas de bebé,
a comprar cosas y pues obvio había puras mujeres embarazadas igual que yo, ¿no? Y ellas comprando sus regalos, las cosas para sus hijos con tanta expectativa. Y yo me acuerdo que yo las veía y yo decía, si pudieran ver el dolor que yo tengo en mi corazón, o sea, si yo pudiera estar en el lugar de ellas, era una situación tan difícil y sentía mucha culpa. Y realmente, como dices tú, uno se puede perder a sí mismo durante ese proceso y vas en camino de tratar de aceptar la circunstancia. Y yo me acuerdo que cada vez que mi bebé se movía, yo decía, porque te dicen que pueden tener tantas enfermedades, y yo decía, ¿qué tiene? ¿Por qué se está moviendo así? O sea, no era como cuando disfrutas un bebé que sabes que no tiene, que probablemente no tiene nada. O sea, cada vez que se movía era un dolor o un sufrimiento de miedo, de saber qué le estaba pasando al bebé, que si me está oyendo, o sea, eran tantos los miedos. Entonces, es muy cierto lo que tú dices. Entonces, ¿nos pudieras explicar un poquito eso de cómo uno se puede perder a sí mismo durante ese proceso? Mira, lo que sucede es que ninguno de nosotros como padres estamos preparados para recibir una noticia como tal, porque es por lo que yo acabo de explicar. Entonces nos perdemos porque en el proceso experimentamos una gran cantidad de emociones tan contradictorias, pero tan contradictorias, desde la felicidad de que voy a tener un hijo, la culpa que tú acabas de mencionar, de qué hice yo, en qué me equivoqué, será esta pastillita que tomé cuando yo no sabía que estaba embarazada, X, ¿ok? Sí. Y empezamos a experimentar también enojo, coraje, porque a mí, porque a mi bebé, porque no le pasó a otras personas, porque si yo soy buena persona, porque si yo no le hago daño a nadie. Y empezamos a centrarnos muchísimo en esas emociones. Ahora, una vez que nace el bebé, esas emociones no se fueron, no las liberamos, ahí están. Y si tú agregas a eso lo estresante de la rutina de tener a un bebé con necesidades especiales, la que tú me digas, cualquier malformación o cualquier discapacidad, es estresante. De por sí tener un bebé como tal es estresante. Ahora, un bebé que, por ejemplo, con un paladar hendido, que no puede tomar, no puede succionar, que está en peligro de ahogarse cada vez que le das de comer, o un bebé que tiene un problema de deglución, o un bebé que nació con un problema cardíaco. Entonces, si le agregas a eso, más todos los cambios que hay en la rutina, más la presión económica, más la presión de tus otros hijos, de que requieren atención, de que te están demandando, pues obviamente los padres lo único que están haciendo es sacarlo urgente. Sí. Ir sacando las pequeñas crisis, lo esencial. Y llega un momento en que dejamos de tener tiempo para nosotros mismos, dejamos de ponernos en contacto y de analizar nuestras propias emociones, dejamos a un lado nuestra vida en pareja, nuestra vida social, nuestra vida familiar, por irnos directamente a atender la necesidad primaria de nuestro bebé. Entonces eso hace, más aparte si le agregas que muchos padres duran a veces hasta años en el proceso de negación, pensando de que no es cierto, no me está pasando, no es para tanto, hay muchas cantidades de maneras de negarlo, ¿no? Sí. Entonces, llega un momento en que nos perdemos, que ya no somos iguales. ¿Y tú qué recomiendas, Elena, en este caso, o sea, en cuanto a la socialización, en cómo empezar, cómo empezar primero también nosotros, o sea, porque si nosotros no estamos completos, plenos, pues obviamente no podemos llegar al siguiente paso de cómo trabajar con el niño? ¿Nos pudieras dar ideas de cómo abordar esta problemática o esta situación en nuestra familia?
en cuanto al no aislarlos, en cuanto a todo ese tipo de situaciones que nos sentimos como que pasamos a un mundo donde nadie nos puede entender. Exacto. Mira, yo creo que aquí lo primero que necesitamos hacer es tratar de resolver esa parte emocional. Lo primero que debemos de hacer es abrirnos a ese proceso de aceptación, dejar un poquito la negación y, no sé, muchas veces tenemos que acudir con un profesional que nos ayude a elaborar nuestro duelo, porque es un duelo, es la pérdida de de lo que yo creía, de una expectativa, de una fantasía, como lo hablamos hace unos minutos, y hay que elaborar un duelo. Ese duelo me va a ayudar a aceptar mi realidad y por lo tanto me va a ayudar a manejar mis emociones, a eliminar algunas y a las que se van a quedar permanentes, porque hay unas que nunca se nos van a ir, siempre vamos a sentir el dolor de ver padecer a nuestros hijos. Entonces, pues ayudar, que alguien nos ayude un poquito a aceptar esas emociones y manejarlas adecuadamente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bien, nosotros no le vamos a dar la calidad de vida que plena, que de veras merece nuestro hijo. Sí. ¿Ok? Entonces, primero soy yo, aunque cualquiera de nosotros como padres siempre decimos, no, es que primero es mi hijo. No, mi hijo es extensión de mí. Y si yo no estoy bien, mi hijo no va a estar bien, ni emocionalmente, ni en cuidados. Entonces, empezamos por eso. Esto nos va a ayudar a adaptarnos y a reorganizarnos en torno al bebé. ¿Ok? Sí. Luego, identificamos, cuando alguien nos ayuda a identificar estos sentimientos, nos va a ayudar a sacar de nuestro camino la culpa. Sí. Hay dos tipos de culpa, la culpa sana y la culpa no sana. La culpa sana es la que realmente nos ayuda, la que es útil, la que nos permite identificar los errores que estamos cometiendo. ¿Okay? ¿Para qué? Para crecer. La culpa que no es sana es aquella que nos roba, Sí. la que nos lastima. Sí. Y sobre todo la que nos ata hacia el pasado y que hace que el futuro lo veamos con mucho miedo. Sí. ¿Okay? Entonces hay que identificar, para que si yo digo, bueno, mi culpa, pues ahora tengo que aprender porque ya sé lo que no se debe de hacer y voy a hacerlo de esta otra manera. Esa es la culpa sana. Si es la culpa no sana, hay que buscar ayuda para que la desechemos porque no nos va a servir para nada. Sí. Lo siguiente que tenemos que hacer es buscar la manera de fortalecer o de fomentar ese vínculo mamá-hijo, papá-hijo. ¿Ok? Sí. Porque de esa manera, al yo aceptar a mi niño, entonces estoy abierta a establecer un lazo, un vínculo con él que se da a través de la aceptación y que nos va a ayudar a nosotros como papá a tener esas fuerzas Sí. que necesitamos para hacer todo lo posible para que mi hijo esté bien, que su vida sea plena, que tenga un bienestar, que tenga una calidad de vida bonita. Hay que continuar nuestra vida social en la medida de lo que se pueda. Sí. ¿Okay? No aislarnos, porque si nos aislamos nosotros o aislamos a nuestros hijos, incluyendo al niño con discapacidad, les estamos haciendo daño, no le estamos dando continuidad a su desarrollo social, psicológico, emocional. Entonces, necesitamos volver a recuperar lo más posible la normalidad en nuestra vida, en todos los aspectos, incluyendo la social. Debemos de alguna manera no cargarnos con más culpa desatendiendo a nuestros otros hijos. Entonces, debemos de organizarnos de tal manera que nuestros otros hijos reciban también atención, que ellos no se sientan resentidos hacia nosotros y resentidos hacia el nuevo bebé. Sí. ¿Okay? Sí. ¿Y Hay que informarnos sobre el padecimiento. Sí. Hay gente que dice, no quiero leer porque no me quiero asustar. Bueno, hay que ver dónde leemos. Hay que buscar fuentes serias, Sí. libros. Sí. ¿Ok? ¿Por qué?
sobre la familia, porque la familia siente miedo. O es que la niña no ve y no sé cómo tratarla, es que la niña se asusta con los ruidos porque tiene autismo y pues no sé cómo tratarlo. ¿Me explico? Sí, Entonces hay que invitarlos a que ellos también nos ayuden a recuperar esa normalidad y que se informen también para que no cometan errores con el niño, ¿verdad? Y no tengan ese miedo. Y bueno, pues obviamente no hay que descuidar el tiempo de pareja, porque tu pareja es la otra parte del equipo más fuerte que tú tienes. Entonces tienen que estar muy bien vinculados para que sean un equipo con el objetivo de sacar adelante a la familia. Claro. Y en este sentido yo pienso que pues es un equipo y o sea, si estamos divididos pues esto no prevalece y no camina, ¿verdad? Y el niño necesita un hogar firme y no un hogar fragmentado, porque pues no podemos dar, si estamos fragmentados como personas y como pareja, pues o sea, ¿qué vamos a ofrecer a ese inocente bebé que no pidió venir al mundo así y que aún sin saberlo sus expectativas son recibir protección, amor, cuidado, aceptación, valores, o sea, tantas y tantas cosas que son nuestra responsabilidad? Y yo siempre he pensado, bueno, o sea, yo no nací así, pero si yo hubiera nacido así, ¿cuáles hubieran sido mis expectativas como ser humano, no? Recibir todo eso, amor, cuidado, aceptación, protección, todas las necesidades básicas de un ser humano, de un bebé. ¿Cómo tú piensas, Elena, que debemos tratar a ese niño especial? Mira, si tú te fijas en la pregunta anterior, yo hablé mucho de normalidad. Sí. ¿Ok? Entonces, en la medida de lo posible, necesitamos ayudar a que el niño se integre y tratarlo de la manera más normal posible. ¿A qué me refiero?